Pedimos, Padre, por todos los que se congregan en esta noche para que puedan oír tu palabra, para que se fortalezcan, para que día a día crezcan más y más en tu palabra y podamos esperarte así, ocupados, santidad y trabajando, Señor, aprendiendo de tu palabra y dando testimonio aún con nuestra presencia. Te lo pedimos, Señor, humildemente. Clamamos por las necesidades de cada uno de los aquí presentes, de los que todavía no se han conectado, pero por todos pedimos ayuda. Tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces lo que ellos te dicen allí en lo íntimo. Te pedimos, Señor, escúchanos, ayúdanos y glorifícate en todos y cada uno. Que ninguno de nosotros se pierda, Señor. Háblanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, nosotros oramos continuamente por ustedes para que toda la visión materialista y mundana vaya saliendo poco a poco de nuestra carne, porque es la de ustedes y la de nosotros también, para que todos juntos vayamos creciendo Amén. En la palabra, en la santidad, pero sobre todo en el conocimiento del Señor, en la comunión con Él. Quedamos ayer en Proverbios capítulo 16 para ver el versículo 29 hoy, que nos cambia radicalmente el tema, pero nos brinda una perspectiva distinta de algo que tenemos que también tener en cuenta en nuestra vida cristiana. 16:29 dice: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. 30, cierra los ojos para pensar perversidades, mueve los labios, comete el mal. Para entender estos dos versículos de este proverbio tenemos que entender la diferencia entre lo que es la lisonja y lo que es el elogio. El elogio es la felicitación sincera que yo le hago a mi prójimo por un logro, por una bendición que recibe, por cualquier cosa buena, incluso por un mérito personal. Pero para ser correctos y completos en la visión bíblica, el elogio no debe ser muy frecuente, porque tenemos un problema que es el orgullo humano. Cuando se elogia mucho a una persona, entonces pasa lo que con el pavo real se envanece y empieza a desplegar lo que cree que es su belleza. Ustedes miran la palabra de Dios y Él de vez en cuando, el Señor elogia a sus siervos, pero no lo hace continuamente. De vez en cuando le dice buen siervo y fiel, pero como digo, esto no es la regla, es la excepción, porque Dios nos conoce perfectamente. Ahora, el problema viene con la lisonja. La lisonja es, podríamos decir que un elogio, pero mal intencionado. Se trata de enumerar algunas cosas que pueden ser ciertas de la otra persona, pero siempre hay un propósito oculto en la lisonja. Es lo que se ve con frecuencia en el mundo con respecto a que ciertas personas quieren ganar el favor de otras, entonces empiezan a lanzar cumplidos o adular, porque el propósito es una ganancia secundaria. Por ejemplo, puede ser lo que se busca, ganarse un lugar especial. Esto se ve mucho en el mundo de la política y donde también hay directivos, en las iglesias también. Personas que se acercan a los directivos y empiezan a alabarlos, pero con lisonjas, porque lo que están buscando es ser tenidas en cuenta más adelante. Pero ellas no se están dando cuenta del tremendo mal que están haciendo. Ya vamos a explicar eso. Otro propósito puede obtener otras ganancias secundarias como influencia. Ya pueden ustedes entender que la persona que se acerca lo que quiere es lograr un puesto de poder, de control,
o de notoriedad, simplemente para que el resto de la congregación, el resto del staff de empleados empiecen a mirar con cierta envidia al que está subiendo a punta de lisonjas. Esto es lo que adula, no voy a usar las otras palabras, adula a las autoridades. El propósito más oculto puede ser simplemente el de la corrupción. ¿En qué sentido? Supongamos que yo soy un empleado que quiero obtener ganancia económica, entonces empiezo a adular a mi jefe para que él me ponga en un sitio donde yo empiezo a manejar efectivos, los recursos económicos, y el jefe a sabiendas lo hace, me da el puesto con el propósito de que entre los dos lleguemos a buscar una corrupción general de la situación. Entonces, aquí el problema principal es lo que dice la segunda parte del versículo: le hace andar por camino no bueno al que lisonjea. Exactamente, la lisonja, dice aquí mi esposa, es una búsqueda de manipulación del corazón del oyente. Esto es gravísimo en la iglesia cristiana, porque la lisonja lo que busca es estimular la vanagloria y el orgullo de aquel a quien va dirigida. Entonces ustedes imagínense lo que pasa en el corazón de un pastor cuando empieza a recibir lisonjas. Si el pastor no tiene suficiente aprestamiento, está muy recién salido, está muy recién iniciado en esa iglesia, le falta experiencia, puede caer en una trampa y caer entonces en el lazo que le está tendiendo el adulador, y al caer allí cae en el orgullo y por tanto se convierte en todo menos que en un ministro de Dios. Cuando ustedes quieren servir al Señor, van a ver que esto se da con muchísima frecuencia. Ay, pero usted como es de lindo, ay, que usted no, hay que, ¿cómo? Hay que... Quieren ponerlo en el cielo y volverlo a bajar. Si el propósito es sano, probablemente vamos a ver una o dos ocasiones de esos elogios, pero si el propósito no es muy limpio, entonces empieza a repetirse el elogio, que ya se convierte en lo que estamos viendo aquí, en lisonja. Primera de Corintios 1, 29 y 31, ya lo habíamos visto ayer, decía, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El ministro de Dios que ha entendido y comprendido la palabra y ha madurado en su carne hacia el Espíritu, le va a dar toda la gloria a Dios. Va a reconocer que la iglesia es propiedad del Señor, que el ministerio lo delega el Señor y lo dirige Él, lo inspira el Espíritu Santo, que el pastor prácticamente es como un teléfono solamente por el cual se transmiten los mensajes de Dios a los fieles. Pero más allá de eso, es un peligro para un ministro el dar oído a la lisonja, porque dice aquí el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en sí mismo, no en sus atributos, en si habla bien o si es interesante su charla. Usted lo hizo bien. Normalmente el pastor debe huir de estas situaciones, y todo ministro de Dios también. Recuerden ustedes que ustedes son ministros de Dios, no por el hecho de que hay un pastor en una congregación a la cual ustedes asisten, significa que entonces son solamente ovejas. Cuando termina la predicación, se inicia el ministerio en el cual ustedes llevan la palabra de Dios a donde quiera que el Señor los ponga. Puede que sea con unos pocos o muchos. Igual, allí siempre deben enfocarse en la humildad y en el reconocimiento a Dios. Solamente mirar a Dios, nunca mirar al hombre.
mucho menos que el hombre se gloríe en sí mismo. Esta es incluso una forma de detectar falsos maestros y falsos profetas. Ellos están buscando la gloria para ellos, entonces cuando hacen la predicación o producen el milagro o la enseñanza, lo que quiera que sea, quieren ponerse en primer lugar antes que Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Recuerden que ayer vimos que Proverbios continuamente nos está exhortando hacia la humildad, porque cuando el cristiano se humilla, Dios lo exalta, pero cuando el cristiano se ensoberbece, entonces Dios lo derriba. Versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Vamos a entenderlo leyendo Palabra de Dios para Todos. Dice: el cabello plateado es corona de gloria para los que han vivido honestamente. Llegar a la tercera edad, cuando ya uno no tiene de qué arrepentirse porque se lo ha entregado todo al Señor, porque sus pecados han sido confesados día tras día, porque ha reconocido sus limitaciones y ha reconocido la mano poderosa de Dios, es un premio a la vejez, muy al contrario de lo que es envejecer en el mundo. En el mundo sin Dios, la vejez es una carga, y así lo miran no solo los ancianos. De hecho, todos los seres humanos empiezan a menospreciar al anciano. Pero en la iglesia, el anciano empieza a recuperar su autoestima en base a la palabra de Dios y entiende que está cercano, muy cercano, a recibir la corona de gloria que Dios le tiene reservada, si es que ha caminado justamente. Este proverbio es una invitación a que los jóvenes y los que están en edad ya madura enfoquen su plan de vida hacia la vejez, si es que el Señor no ha venido antes, para lograr esa vejez de una forma digna, de una forma que glorifique a Dios y que de paso entonces dé tranquilidad de conciencia y paz en cada uno de los días que le queden al anciano en la tierra, hasta que el Señor venga. Si esto es así, el anciano entonces se va acercando a la hora de su muerte o de su llamado sin miedo, porque no tiene ninguna tacha en la conciencia. Y el último que vamos a ver de capítulo 16 es el versículo 32. Habíamos visto este tema, pero hoy lo vamos a profundizar un poco. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otro versículo memorable, otro versículo para remarcar, para tener muy en cuenta como norma de vida. Traten de recordarlo en su esencia, mejor aún si lo pueden memorizar. Mejor es el que tarda en airarse. Díganselo a su corazón, a sus hormonas, a su carne y a su propósito. Hagan el propósito también de vida, como hablamos con la vejez. Que la madurez aumente o llegue la vejez con placidez y con dominio propio, porque eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que dice aquí en la segunda parte. El que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que toma control de sí mismo, el que entiende que tiene que mantener a raya con riendas ciertas emociones. Aquí no se trata de que es que aquel nació con carácter más plácido que este y entonces a él le cuesta menos trabajo pues caer en ira. No, se trata de que este es un propósito que hace el creyente para copiar, para asimilar la imagen de Jesucristo como varón de Dios manso y humilde. Y eso se logra con enseñoreamiento, es decir, con el control, con tomar las riendas
más que del espíritu, aunque también de la mente. Gálatas 5:23 dice, el versículo 22 era la enumeración del fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y en esta versión dice en el 23, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. ¿Qué es lo que quiere decir en la parte final? Que no existe ninguna ley. Quiere decir que cuando yo estoy plenamente bajo el control del Espíritu Santo, yo obedezco sin darme cuenta, sin ningún esfuerzo, toda la ley. Porque es la fuerza del Espíritu la que me lleva a cumplirlo, porque ya ha formado en mí el carácter del fruto del Espíritu, o sea, el carácter de Jesucristo. Jesucristo cumplió toda la ley, porque Él estaba unido, compenetrado con su Padre Celestial y con el Espíritu Santo. De la misma forma, entonces nos muestra que nosotros podemos cumplir también. No se trata con nuestros esfuerzos, sino con el poder de Dios. Entonces, el dominio propio significa, según el diccionario bíblico, moderación en todas las cosas, o sea, freno de mano, listo. Cuando yo voy manejando un carro, si el carro de pronto tiene una velocidad mayor de la que está permitida o de la que hace que yo no caiga en un peligro, entonces inmediatamente tengo que aplicar el freno. Este es el dominio propio, el enseñorearse del espíritu. Y un dominio completo de cada pasión y apetito. Todas las pasiones y todos los apetitos. La ira entre esos, pero también el sueño, también el hambre, también el deseo de diversión. El hambre, la diversión, todos son deseos sanos en sí mismos mientras estén moderados. El problema empieza cuando yo pierdo el control en estas cosas. Si pierdo el control de mi sueño, me puedo volver perezoso. Si pierdo el control de mi apetito, voy a caer en gula, que es pecado contra el templo del Espíritu Santo. Y si caigo en intemperancia, se llama así, es la falta de control sobre el genio, entonces caigo en ira en cada momento y en cualquier instante puedo producir una tragedia, si es que llego al punto máximo, pero por lo menos en el punto moderado no voy a vivir una vida cristiana. Dice el diccionario, todo el párrafo, significa moderación en todas las cosas y un dominio completo de cada pasión y apetito, quedando excluidos los excesos de toda especie. Todo exceso en la vida cristiana es malo. Es posible ser intemperante aún en el trabajo para el Señor al descuidar las leyes de la salud. Quiere decir que tengo que cuidar mi cuerpo. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema de los excesos? Que le estoy dando gloria al cuerpo, sea al mío, sea al otro. Si yo como padre estoy permitiendo la pereza en mis hijos, estoy glorificando a mis hijos y no estoy glorificando a Dios. Estoy idolatrando a mis hijos. Si yo estoy cayendo en ira, me estoy idolatrando a mí mismo. Si la estoy permitiendo en mi familia, estoy idolatrándolos a ellos. No le estoy dando la gloria a Dios porque es clara la palabra donde dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, todo que sea para la gloria de Dios. Cuando tú comes, glorifica a Dios en la comida. Cuando tú duermes, cuando tú caminas, cuando estás descansando, cuando haces un deporte, cuando trabajas, cuando vas a culto, todo para la gloria de Dios, nada para tu gloria, ni para la de los demás. Continúa el diccionario bíblico diciendo, para concluir, Pablo presenta una regla que es sencilla, fácil de comprender y sin embargo abarcante, profunda y de amplios alcances. El cristiano debe hacer
todo con pleno conocimiento de causa y con determinación inmutable. Ah, es que yo no sé por qué hice eso. Malo, hermano. Aquí te está diciendo que todo lo que hagas tienes que hacerlo conscientemente. Por eso uno diría, pero bueno, ¿qué de malo tienen las drogas? ¿Cuál es el mandamiento en la Biblia que dice no te trabarás con marihuana o con cocaína? Pues aquí está. Tú pierdes el autocontrol cuando estás borracho, cuando estás drogado, o cuando estás incluso en una reunión mundana, en una discoteca con luces a todo timbal y con música. Ahí pierdes el control de tu voluntad y vas a caer en algún pecado que va a deshonrar a Dios. Decía entonces, con pleno conocimiento y con determinación inmutable. ¿Saben ustedes que eso les está faltando a muchos cristianos? Determinación. Es decir, yo voy a hacer esto con la ayuda de Dios. Señor mío, ayúdame a cumplirte. Ay, sí, vamos a ver si eso se puede hacer. Vamos a ver si de pronto el Espíritu Santo me visita. Vamos a ver si de pronto mañana leo la Biblia. No hay determinación, por tanto no hay dominio propio, por tanto les ganan las pasiones y los apetitos. Aún, dice el diccionario bíblico, los asuntos rutinarios de la vida diaria, en forma tal que Dios sea honrado y no el hombre. Yo traigo el diccionario bíblico para que ustedes se den cuenta que no es mi opinión, es la de estudiosos que han sido leídos por infinidad de pastores. Y si eso fuera un error, ya estarían corregidos. Estos son comentarios bíblicos anexos a muchas Biblias. Un proceder de determinación demanda una dedicación constante a Dios de todas las facultades de la mente y el cuerpo y una entrega diaria de todo el ser al Espíritu del Señor. Llegamos al punto álgido. La razón por la que muchos creyentes están cayendo en pecaditos que no son homicidio, que no son robo, pero que sí son, por ejemplo, estos, pereza, ira, gula, es porque no hay un compromiso serio, como un matrimonio de sus vidas con el Señor. Tienen al Señor como una creencia, como alguien a quien acudir cuando hay necesidad, pero no es el compromiso de cada día y de cada instante. Como el matrimonio bien sólido y complementado, cuando uno dice voy a ser leal a mis votos de fidelidad y a mis votos de servicio a mi pareja. Uno hace este tipo de votos cuando acepta al Señor Jesucristo y le dice, Señor, yo soy tu siervo porque tú eres mi rey, por tanto te voy a servir. Pero pareciera que muchos cristianos solamente piensan en que Cristo venga y los sirva, y les dé, y los bendiga, y los abunde, pero ellos nunca piensan en darle nada a Dios. Espero que hayan visto una tablita que yo publiqué en Telegram, en Alimento para el Alma, que me facilitó mi esposa, donde habla de porcentajes estadísticos de lo que los cristianos hoy en día están haciendo. Dice, si mal no recuerdo, decía que el 90% de los cristianos no diezmaba, que el 60% de los cristianos no se congrega, que no están leyendo la Biblia, no están orando, en porcentajes grandes, porcentajes de más del 30, del 40, o sea, 3 de cada 10 cristianos. ¿Qué hacen? Van a la iglesia, cuando pues estaba abierta, se sientan en la silla, oyen un sermón y después dicen, soy cristiano, y nada más, pero viven con todas estas pasiones y estos sentimientos absurdos que son de Satanás, son del mundo. Continúa el diccionario bíblico, se amplía la orden, estamos hablando de autodominio, se amplía la orden para incluir todas las acciones y los planes de la vida. El autodominio abarca toda mi vida. ¿Por qué? Porque el cristianismo abarca toda mi vida. Porque Dios es Dios de toda mi vida, es Dios del universo.
Los cristianos no están en libertad de seguir los impulsos del corazón natural y del cuerpo no regenerado. Y ustedes van a oír a cantidad de creyentes que dicen, no, es que yo me sentí bien con esa decisión, yo tuve paz y por eso la hice. Y nunca le preguntaron al Señor, yo tuve paz. Pero es que el Señor Jesucristo en la cruz no tuvo paz, Él murió en agonía. Entonces la paz, si bien es cierto que es una señal de manifestación de Dios, no es una señal de que estás en el camino correcto, porque la paz puede durar todavía unos días mientras tú estás caminando torcido. Se te va a quitar al cabo del tiempo, pero en el momento que estás cometiendo el pecado puede que la conciencia no te esté acusando. Hay cosas que me dan paz, pero no son de la voluntad de Dios. Amén. Hay cosas que no me dan paz, pero son la voluntad de Dios. Amén. Están obligados a hacer que armonicen con la voluntad revelada de Dios todos los pensamientos, palabras y actos. ¿Cuál es la guía máxima para saber si estás dentro de la voluntad de Dios? La palabra. Tú lees la escritura con respecto a la decisión que vas a tomar y allí sabes si es correcta o no lo es. El cristianismo tiene que ver con todos los asuntos del hombre, dice el diccionario bíblico, ya se trate de lo físico, lo mental o lo espiritual. La redención que proporciona Cristo es completa, se aplica a todo el ser humano. El cristianismo es integral. La vida eterna es de todo el ser. Miren que el Señor, cuando estemos allá en la eternidad, nos va a llevar con el cuerpo transformado, cuerpo, alma y espíritu. Y si hemos muerto, entonces resucita nuestro cuerpo para que integralmente estemos con Él. Es todo. Dios es todo en todo. Pasamos al capítulo 17. Si se han dado cuenta, estamos mirando en profundidad algunos versículos, no tanto porque vayamos a continuar necesariamente así, sino para que ustedes se acostumbren a ver que hay muchísimas formas de mirar la palabra de Dios. Se puede leer el versículo y pasar al siguiente y meditarlo solamente, o se puede profundizar como lo estamos haciendo ahora. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es que yo esté en un hogar donde de pronto no haya mucho, pero que todo sea en paz. Y en amor. Y en amor. Porque la paz aquí es el tema central. Vamos a verlo hoy. Juan 14:27. La paz es uno de los atributos principales que Dios ministra a su pueblo. Lo dice el Señor en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, uno de los grandes dones que tenemos al acercarnos al Señor es la paz. En términos generales, puede que yo encuentre una guía de mi comunión con Dios. Cuando yo estoy en paz, puedo pensar que estoy en comunión con Dios, en términos generales, pero no absolutos. Quiere decir, es probable que si estés bien con Dios, entonces la paz se está manifestando en tu vida. Pero es que a veces estar en comunión con Dios también implica estar en desasosiego, en agonía, en angustia, y eso no quiere decir que uno no esté en comunión con Dios. Los grandes hombres, Abraham, por ejemplo, pasando por el momento crucial del sacrificio de Isaac, yo no veo que haya tenido solamente paz, puede que sí, pero también tuvo angustia porque estaba pensando en que iba a matar a su propio hijo. Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones, probablemente tuvo paz también, pero en algún momento tuvo que orar y decirle: Señor, cierra la boca a estos leones que están respirándome en la nuca. ¿Se pueden imaginar ustedes eso para un creyente? Entre 3, 4 o 6 leones, todos hambrientos, ¿dormiría?
Probablemente sí durmió, pero también tuvo momentos de ansiedad. Entonces, Filipenses 4:7 nos dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta sí es la paz de Dios verdadera, es una paz que no logramos entender, que sobrepasa el entendimiento. Cuando se instala en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, es como si Dios viniera y nos colocara anestesia. Entonces ya pasa toda zozobra, toda angustia, todo estrés. Y dado que el Señor nos da este tremendo regalo, porque es algo que por lo menos yo le pedía a Dios cuando no lo conocía, yo vivía una vida muy estresada, le decía: Dios, necesito paz en mi vida, necesito poderme acostar en paz, dormir en paz, trabajar en paz, pero esta agonía continua no la soporto. Entonces el Señor nos regala, digo yo, ese don, pero también nos pide algo. Mire, Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entendámoslo de atrás para adelante. Los que son verdaderos hijos de Dios son pacificadores, es decir, van derramando la paz por todas partes, no van armando contienda ni pelea. Los hijos de Dios, porque los hijos de la oscuridad sí continuamente buscan robar la paz. Entonces, por todo pelean, todo lo critican, todo lo molestan. El propósito es que se arme un caos siempre. Entonces el Señor dice: yo te voy a bendecir si tú pacificas continuamente todo alrededor de tu vida. Si hay una discusión y tú no entras en la discusión, si tú no eres el que inicia la discusión, si la iniciaste y entraste en la discusión, pero rápidamente tratas de calmarlo y no llegas a momentos de ira, entonces serás llamado hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, igual pacificadores. Grábate eso en el corazón, hermano, porque te va a servir para muchísimos momentos difíciles. Pero tenemos todavía más, mira, 2 de Timoteo 2:22, estamos hablando de la paz. Esto es lo que hace uno cuando tiene control de sí mismo, autodominio. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, siempre sé justo, siempre. Sigue la justicia, la fe, siempre ten fidelidad, confianza y certeza, no dudes, no seas infiel, no te apartes de aquello con lo que te comprometiste. El amor, no guardes rencor, no tengas odio, perdona. Y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este versículo nos está enseñando entonces, así como el anterior nos habló de que los hijos de Dios eran pacificadores, entonces aquí los de corazón limpio trabajan por la paz, el amor, la fe, la justicia, y huyen de las pasiones juveniles. Los de corazón impío pues van a hacer todo lo contrario. ¿Te das cuenta cómo un creyente, un cristiano tiene que ser una persona transformada? Entonces, por eso hay que pedirle ayuda al Señor. Señor, me cuesta trabajo mantener la paz a veces, me cuesta trabajo dar amor, ayúdame con tu espíritu. Hebreos 12:14, estamos en el tema de la paz. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya aquí recibimos una estocada, porque quiere decir este versículo que para ver al Señor tenemos que tener al menos dos cosas: haber sido pacificadores y buscar la santidad. O sea, apartarnos del mundo y de sus malas costumbres
de su mala forma de hablar y su mala forma de pensar y caminar como los santos de Dios, cada vez con más pureza, con más justicia, con más fe, con más amor y paz. Porque sin eso no veremos al Señor. No se engañe el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que está entrando y saliendo de culto, pero vive como mundano, no va a ver al Señor cuando Él venga por su iglesia. Aquí está claro, esta palabra está diciendo que Él solamente se va a llevar a aquellos que son pacificadores y son santos en su corazón. Se apartaron de las costumbres mundanas y profanas. Y Santiago 3:18, para terminar el tema de la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, el fruto de lo que es correcto, de todo lo que Dios quiere sembrar en nosotros, lo puede hacer Dios cuando vivimos en paz. Si vivimos en contenciones, en peleas, en iras, en disensiones, divisiones, en murmuración, en envidia, todo eso es alteración de la paz. Entonces no veremos justicia en nuestra vida, seremos injustos. Bueno, terminamos por hoy ahí. Qué hermoso. Bueno, Señor, te damos gracias. Ayúdanos a ser sabios, a sentir tu paz, a vivir tu paz y a irradiar tu paz. Aunque no abramos la boca, Señor, es nuestra petición, que a donde nosotros vayamos podamos ser testimonio para otros de quién vive en nosotros, de lo que somos en ti. Que nuestra vida sea eso, santidad, paz, sabiduría, dominio propio, Señor. Que siempre, siempre aprendamos a callar, que todos debemos aprender a callar cuando hay momentos de ira, de altercados. Tu palabra nos ha enseñado que aún el necio cuando calla es sabio. Enséñanos a hablar cuando hay que hablar y a callar cuando hay que callar y nunca involucrarnos en los problemas de las otras personas, ayudarlos, orar por ellos, pero no enojarnos cuando vemos al otro enojado. Hoy te pedimos que selles tu santa palabra en nuestros corazones y que podamos seguir creciendo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por estos momentos tan lindos. Volvemos a suplicarte que nos bendigas, nos ayudes y que brillemos donde quiera que nos lleves. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.